Primero que todo, hermanos, quiero agradecer a nuestro Dios y de igual manera pues, agradecer a todos y cada uno de ustedes en esta tarde, y especialmente a los que organizaron este evento, porque ciertamente yo me siento pues muy honrado por el haberme hecho la invitación, y pues aquí estamos para servir, hermanos, servir sobre todo a nuestro Dios y de igual manera a todos y cada uno de ustedes. Y antes de dar inicio, hermanos, déjenme felicitarlos a todos en esta congregación, porque el edificio está bien bonito, hermano. La pintura, los arreglos, todo está bien bonito. Se siente bien a gusto aquí con el aire y todo, porque no estaba seguro si venir para acá o no. Y no sé si es mucho o es poco, ¿verdad? Así es de que me disculpan si es mucho, y si es poco, bueno, pues todo para la honra y la gloria de Dios. ¿Conocen a ustedes a algún Macario? El hermano hace un momento leía Apocalipsis 22 y en el versículo 7, cuando el Señor Jesucristo dijo: he aquí yo vengo pronto. ¿Y saben qué dice enseguida? Macarios, los que guardan la profecía de este libro. La palabra bienaventurado es Macario, hermanos. Así de que si usted se llama Macario o Macaria, es un dichoso, es una dichosa. Pero hermanos, es más dichoso lo que dijo el apóstol, el Señor Jesucristo: los que guardan la profecía de este libro. Si leemos más adelantito, hermanos, allí en el libro del Apocalipsis, en el capítulo 22, en el versículo número 12, las mismas palabras: he aquí yo vengo pronto, pero ¿saben qué dice ahí enseguida? Para traer mi galardón conmigo y remunerar a cada uno según su obra. Entonces es muy importante que entendamos esto, hermanos, porque el Señor viene pronto. Claro, esto fue escrito hace casi 2000 años, pero para Dios fue hace 2 días, hermanos. Y entonces dice: he aquí yo vengo pronto. Y fíjense, es interesante porque hace unos días estábamos precisamente dialogando yo y el hermano Camacho de Huesca, calculando precisamente el tiempo en que vivimos en la actualidad, y diferenciamos por 10 años yo y él. Él hizo sus cálculos hace como 50 años, yo los hice hace unos cuantos años, y ya estamos en el 7º día de Dios, hermanos. Vivimos en el 7º día de Dios, así es de que cuando el Señor dice: he aquí yo vengo pronto, pues es obvio que para nosotros, pues a lo mejor sí es más pronto, porque ya pasaron para nosotros 2000 años, pero para Dios 2 días. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque para Dios un día es 1000 años, y 1000 años como un día, así lo dijo el apóstol Pedro. Entonces, cuando dice: aquí yo vengo pronto, quizás muchos de nosotros pues dudemos, ¿verdad? Porque aún en el primer siglo dudaban, ¿verdad? El mismo apóstol Pedro lo dijo cuando escribió y dijo: el Señor no retarda su promesa como algunos piensan que se tarda, como algunos la tienen por tardanza. Lo que pasa, hermanos, es de que Dios es paciente, nosotros no. Nosotros nos desesperamos. Yo soy bien impaciente, pero Dios es paciente. Entonces, cuando Él dice: aquí yo vengo pronto, es de que para Él es pronto, hermanos. Para nosotros quizás todavía falten otros 1000 años, no lo sé. A lo mejor no estamos aquí. Pero el asunto es este, de que si nosotros guardamos la profecía, si nosotros hacemos las obras que Él ha puesto de antemano para que anduviésemos en ellas, entonces el galardón, la remuneración que Él nos va a dar a nosotros, va a ser la vida eterna. Entonces, es una promesa, hermanos, del Señor Jesucristo cuando Él dijo a sus discípulos, ahí en el Evangelio de Juan, capítulo número 14, y en el versículo número 13, precisamente en ese tiempo, hermanos, había mucha angustia. Había mucha angustia de parte de los discípulos, de parte de la gente que estaba siguiendo al Señor Jesucristo. Como hoy en la actualidad también hay mucha angustia, hermanos. Yo estoy muy preocupado en lo personal por las cosas que están sucediendo, hermanos, en Ucrania y Rusia.
preocupado de que hace unos días el presidente Vladimir de allá de Ucrania pidió permiso a Estados Unidos para usar bombas largas para darles a Rusia en el mero Rusia. ¿Y saben qué pasó, hermanos? Le dieron permiso. Entonces, algunos líderes del gobierno de Estados Unidos piensan que a lo mejor es en esta semana o en la siguiente. Y lo que sucede, hermanos, es de que ya el otro Vladimir Putin, el presidente de Rusia, dijo, bueno, si deciden enviarnos misiles hasta el interior en Rusia, están declarando Estados Unidos y la OTAN una guerra mundial. Y lo que me preocupa a mí, hermanos, es las bombas nucleares. Eso puede destruir todas las ciudades. Esperemos, oremos a Dios, hermanos, para que esto no suceda. Claro, es la voluntad de Dios todo esto. Entonces, en un principio, los discípulos, los apóstoles, la gente que venía para escuchar al Señor Jesucristo, estaban preocupados. Lo que estaba sucediendo en aquel entonces. Otra preocupación es, claro, la guerra entre Israel y los palestinos allá en Gaza y en esas áreas, hasta allá, ya bombardearon también allá al norte de Israel, en Siria. Entonces, esperemos, hermanos, que esto no crezca, ¿verdad? Y ojalá y hagan la paz, pero porque la Escritura dice esto, el mismo apóstol Pablo lo escribió a los hermanos en Tesalónica, cuando digan paz y seguridad, ¿qué creen? Entonces vendrá destrucción repentina. Entonces estas guerras, hermanos, no es una señal de que el Señor ya viene. No es. Porque cuando el Señor Jesucristo dijo las palabras ahí en Mateo 24, y habla precisamente de guerras, se está hablando precisamente porque ya se estaba escuchando lo que estaba haciendo el Imperio Romano. Ellos venían arrasando y luego venían sobre Jerusalén, y de hecho eso es lo que está profetizando el Señor Jesucristo al principio de Mateo 24. Entonces había preocupación, había angustia, había, hermanos, pues en fin, turbación. Por eso el Señor Jesucristo dice ahí en el Evangelio de Juan, empezando en el capítulo número 1, no se turbe vuestro corazón. Si ustedes confían en Dios, confíen también en mí. Él les dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a prepararles lugar. Y si me fuere, dice, vendré otra vez. Y ahí está el tema de esta noche. Vendré otra vez. Claro, antes dice, si así no fuere, yo les hubiera dicho. Si me fuere, vendré otra vez y los voy a tomar para estar conmigo. Cuando dice, os tomaré a mí mismo. Y eso, hermanos, lo que el Señor nos está tratando de enseñar a estos hermanos, bueno, no a los hermanos, a estos judíos, a los discípulos, es de que los está animando, los está alentando para que tengan esperanza. Y de esto se trata esto, hermanos, el tema en toda esta campaña. Todo esto, hermanos, nos da esperanza, pero también a la misma vez nos debe de dar urgencia de parte de nosotros para venir y hacer la voluntad de Dios, para guardar la palabra de Dios, para hacer las obras que Dios quiere que hagamos. Ahí mismo en el libro del Apocalipsis, hermanos, al principio, cuando el apóstol Juan está pues describiendo en su revelación el mensaje a cada una de 7 iglesias, bueno, hay una iglesia en particular, la iglesia de Filadelfia, una congregación, hermanos, que estaba haciendo la obra del Señor, una congregación que estaba guardando la palabra de Dios. Y a esa congregación también le dice, he aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que no vayas a perder tu corona. Y esas palabras, hermanos, son también para nosotros. Si nosotros ahorita estamos guardando la palabra de Dios, retengamos esos hábitos, retengamos esa actitud, retengamos, hermanos, ese entusiasmo que tenemos por servir y guardar las cosas de Dios.
y así nadie nos va a quitar la corona. Entonces, el Señor viene pronto, hermanos. El tema de esta tarde, hermanos, es: vendré otra vez. Vendré otra vez. Y claro, hermanos, ¿se ha puesto a pensar ustedes cómo será la venida cuando venga el Señor Jesucristo? Bueno, van a suceder muchas cosas simultáneamente, hermanos. Y eso también nos debe de poner a pensar. Si usted lee precisamente esta segunda carta del apóstol Pedro, en el capítulo 3, empezando, bueno, desde el versículo 1, pero vamos a ver desde el versículo número 7. Cuando el apóstol Pedro, fíjese lo que dice, y esto va a suceder en ese tiempo que venga el Señor Jesucristo. ¿Okay? Cuando dice, vendré otra vez, estas cosas son las que van a suceder en ese momento, pero claro, el Señor viene a levantar a los suyos, pero también a la misma vez, el Señor viene a destruir a los que no conocieron a Dios, a destruir a los que no obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pero estas cosas son las que van a suceder, y son cosas, hermanos, que pues nos ponen a pensar. Bueno, a mí me ponen a pensar, especialmente cuando el apóstol Pedro dice: los cielos y la tierra que están reservados por la palabra de Dios, dice, para el fuego. Ay, caray, ¿no le da miedo a usted eso, hermanos? ¿No se ha puesto a pensar usted eso? Porque esta tierra en donde estamos ahorita pisando este piso, ¿verdad? Y todo este gran y hermoso planeta que Dios crió, hermanos, y toda la creación, una creación hermosa, hermanos, inmensa, maga, ¿verdad? Grandísima, está reservada. ¿Para qué Dios entonces creó todo esto? Para que sea quemado. Eso es lo que el apóstol Pedro dice. Bueno, es que Dios tiene planes, y eso es lo que necesitamos entender nosotros también. Eso debe de preocuparnos, eso debe de estimularnos, eso debe de alentarnos para que nosotros guardemos las palabras de la profecía. Porque dice la palabra de Dios ahí, usted puede leer todo ese pasaje que tiene ahí en la pantalla, hermanos, pero lo que va a suceder es esto: todo esto está guardado por la palabra, reservado por la palabra para el fuego, ¿verdad? En ese día. Los impíos van a recibir una remuneración, van a recibir también su galardón, hermanos. Pero va a ser también, las que lo acabamos de leer, es conforme a sus obras. Ya hemos mencionado, el Señor es paciente, hermanos. Esto va a suceder, pero el Señor es paciente todavía. Dios no quiere que nadie perezca, hermanos. Él quiere que todos nos arrepintamos. Pero tengamos en mente esto, hermanos. Ahí mismo el apóstol Pedro lo dice: el Señor va a venir como ladrón en la noche. Y el mismo Señor Jesucristo lo dice: si el padre de familia supiera a qué hora va a venir el ladrón, ¿qué va a hacer el padre de familia? Pues obviamente va a estar despierto, va a estar esperándolo en la puerta. Si vive en Estados Unidos, va a estar con la 45. Bueno, aquí si es un arco, pues también la va a tener, ¿verdad? Va a tener un cuerno, ¿verdad? Pero si no tiene nada de eso, pues va a tener un palo, ¿verdad que sí? ¿No se oía allá atrás? ¿No se oye? Bueno, discúlpenme. Pero si supiera, ¿quién sabe cuándo va a llegar el ladrón? Pues nadie. ¿O sí sabe alguien? ¿A poco el ladrón? Oye, hermano buen rostro, te voy a caer hoy a la noche como a la 1 de la mañana. ¿Verdad que no le va a hablar? Si supiera el padre de familia, se prepararía, estaría atento, alerta, listo para darle una garrotiza también. ¿O no? Porque usted va a defender lo suyo, va a defender su familia. Bueno, eso es lo que preguntó el Señor Jesucristo. Si el padre de familia supiera, ¿qué haría? Pero no sabemos. No sabemos. Entonces el Señor viene como ladrón en la noche. La carta del apóstol Pablo que escribe a los tesalonicenses, hermanos, ya me voy a ir más rápido porque si no me voy a tardar toda la noche. Bueno, no hay problema si me queda hasta la medianoche. Porque el tema es hasta la medianoche. Y es lo más, el tema de hoy. Son 6 temas. Aquí nos quedamos hasta el domingo si quieren. No estarían dispuestos. Bueno,
Si usted lee la carta a los tesalonicenses, hermanos, al final de cada capítulo, el capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, hace mención de la venida del Señor Jesucristo. Y en el capítulo número 4, el apóstol Pablo los motiva a los hermanos, hablándoles precisamente acerca de lo que va a suceder en esa venida del Señor Jesucristo. Porque en esa venida del Señor Jesucristo, Dios va a traer con Jesús a los que durmieron en Él. Y noten cómo enfaticé en Él. Porque si Dios va a traer a alguien con Jesús, va a ser a los que durmieron en Él. Y si usted, bueno, algunos de los hermanos que ya pasaron de este mundo para estar allá con el Señor, pues están durmiendo en el Señor. Bueno, sus cuerpos están durmiendo en el Señor. Sus almas están gozando en gran manera, que no se olvidan de la tierra. ¿O han leído ustedes que Lázaro, cuando fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, se acordó de la tierra? Hermano, ni siquiera. ¿Por qué? Pues que es gozo, hermanos. Es que allá ya no va a haber preocupación de nada. Va a haber preocupación los que van a estar al otro lado del abismo, como aquel rico. ¿Verdad que estaba preocupado? ¿Verdad que estaba sufriendo? ¿Verdad que estaba siendo atormentado? Eso sí va a haber en el otro lado. Y no hablo de Estados Unidos, hablo del otro lado del abismo, según lo que nos enseñó el Señor Jesucristo. Entonces, si nosotros realmente, hermanos, queremos que cuando Él venga, y también con esos que Él va a traer, seamos también recogidos juntamente con los que van a salir de los sepulcros, que son los cuerpos de aquellos. No sé, esto es algo que no puedo entender yo, hermanos. Y ustedes, si lo entienden, me dicen por qué. Dios trae con Jesús a los que durmieron en Él, las almas de los que durmieron en Él. Entonces, ¿quiénes van a resucitar? ¿Verdad? Los que están dormidos en Él, pero los cuerpos, pero claro, van a ser cuerpos gloriosos, hermanos. Porque aún los nuestros, no importa qué tan gordos estemos, pero somos fieles al Señor, vamos a ser elevados. Vamos a desafiar la ley de la naturaleza, hermanos. Porque vamos a ser llevados en el aire. Y juntamente con ellos vamos a recibir al Señor en el aire, cuando Él venga. Pero la misma vez que Él venga, va a haber destrucción. Por eso le digo, ¿cómo va a ser esto? No lo sé, ni me pregunte, porque va a ser en ese día y todavía no llega ese día, hermanos. El asunto es de que Él viene en llama de fuego para dar retribución, para dar castigo, para dar remuneración a los que no conocieron a Dios, ni tampoco obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, cuando Él viene también en las nubes, va a recoger a nosotros. Eso es lo que va a suceder, y usted puede leer toda esta carta y se va a dar cuenta, hermanos. El Evangelio de Juan, hermanos, que es precisamente donde estamos ahorita, Jesús hace una promesa a sus discípulos para animarles por su inseguridad. Quizás a lo mejor había inseguridad, como la inseguridad que existe el día de hoy, o quizás por sus preocupaciones, porque pues ciertamente, hermanos, hay inseguridad en la actualidad, hay preocupación en la actualidad. O dígame, ¿quién de ustedes no tiene preocupaciones? ¿Verdad que todos tenemos? Los discípulos también tenían preocupaciones. Quizás a lo mejor estaban siendo afligidos o estaban sufriendo, ¿verdad? Pero bueno, el Señor les dice, no se turben. Como decía, yo me acuerdo cuando decía el Chapulín Colorado, no cunda el pánico. ¿Verdad que sí? No cunda el pánico. No se preocupen, aquí estoy. Ustedes tienen fe en Dios, tengan fe en mí. Confían en Dios, confíen en mí. Creen en Dios, crean en mí. ¿Por qué? Ya les dice, hermanos, lo que va a haber. Y eso es la motivación, hermanos. Las moradas celestes. Todo este inmenso y hermoso, ya voy a hablar en inglés, hermoso universo, Dios lo va a reemplazar por algo mejor. Cielos nuevos, tierra nueva, donde mora la justicia. Eso es lo que va a suceder, hermanos. Y esa es la esperanza que el Señor Jesucristo les da a sus discípulos allí en ese pasaje. El asunto es de que sus corazones estaban turbados. Bueno, aquí puse un ejemplo, este es el ejemplo de Marta. Y la preocupación y la turbación de Marta es precisamente por la muerte de su hermano Lázaro. Marta estaba afanada y estaba turbada por muchas cosas. Pero claro, sabemos la situación que ella sucedió.
nosotros también nos afanamos, nos preocupamos, estamos afligidos, o, en fin, por ciertas cosas. Otra de las cosas que a mí me preocupan, hermanos, son las elecciones que va a haber en Estados Unidos el próximo año, el próximo noviembre. Nos preocupa por la situación en la que, pues no sé, se está, bueno, eso lo vamos a hablar mañana en la clase de los jóvenes, porque es muy importante que tengamos en mente las cosas, hermanos, que están sucediendo alrededor nuestro, porque afectan a la iglesia. Bueno, el Señor nos anima, hermanos, con las moradas. Lo acabamos de ver en la casa de mi padre, muchas moradas hay. Voy pues a reservar un lugar para ustedes. Entonces, la promesa que vendrá otra vez, hermanos, y dice, y los tomaré a mí mismo, Juan 14:3, y también en la carta de los Tesalonicenses, cuando dice que el Señor vendrá con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros, los que estamos vivos, vamos a ser arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor. Así es como nos va a tomar el Señor. Viene, nos va a tomar, vamos a ser llevados nosotros y nos va a tomar para Él mismo. Y a la misma vez, destrucción. Los ángeles se van a encargar de destruir a todos los que se quedaron aquí. Si el Señor viene, hermanos, en las nubes, porque eso va a ser obvio para todo el mundo, y usted no es elevado, y ya bueno, quiere decir que va a ser quemado también. Quiere decir que va a estar con el rico. Quiere decir que va a ser parte de la destrucción. Entonces, hermanos, vamos a contestar esta pregunta. ¿Qué sabemos de la venida del Señor? Y ahora sí voy a ir más rápido. Primero, hermanos, no habrá señales. Bueno, como dicen algunos, ¿verdad? Algunos piensan que hace algunos años decían, ya está el Señor aquí por las cosas que estaban sucediendo. Pues no vino. Muchos años atrás también, ya viene el Señor, tampoco vino. Y así ha sucedido, hermanos. Lo que sí sabemos, hermanos, es lo que la palabra de Dios dice. Y esto es lo que la palabra de Dios dice, cuando ya lo mencionamos esto. El Señor viene como ladrón en la noche. Eso nos está diciendo a nosotros que no sabemos. Si alguien te dice, pues esa es una señal, ¿cómo sabes? ¿Cómo sabemos? No, pues es que hay guerras, hay pestes, se acaba de acabar la peste del COVID, ¿verdad? Pero esas han venido desde antes de que haya venido nuestro Jesucristo, y también hubo después, hermanos. Guerra siempre ha habido. Los israelitas siempre se han agarrado con los palestinos, siempre. Esto es una de tantas veces lo que está sucediendo ahorita en la actualidad. Pero es que eso ya estaba escrito, lo que iba a suceder. Esos descendientes de Ismael son tremendos. Y claro, los judíos se tienen que defender también. Pero en cuanto a la venida del Señor, no sabemos, hermanos. Va a ser como un ladrón, como les platiqué hace un momento. No sabemos cuándo viene el ladrón a nuestra casa. Si supiera, no lo dejaríamos entrar. Pero no sabemos, hermanos, cuándo viene el Señor. Nadie sabe la hora. El Señor Jesucristo dijo ahí en Mateo 24, versículo número 36, nadie sabe la hora, ni aún los ángeles. ¿Se imaginan ustedes? Los ángeles que están allá en la presencia de Dios, cantando y alabando, así como lo hacíamos nosotros hace un momento. No saben. Solo mi Padre que está en los cielos. Así dijo el Señor Jesucristo. Nadie sabe, hermano, solamente Dios, nuestro Padre. Al final de la parábola de las 10 vírgenes, les dice también que estén despiertas, porque no sabemos a qué horas va a venir el esposo. Estén listas. Ese es un mensaje para todos nosotros, y claro, eso lo vamos a hablar también en otro día. Pero básicamente lo que le está diciendo, no sabéis a qué hora habrá de venir el esposo. Y por lo tanto necesitamos estar listos. En ese tiempo que venga el Señor, va a ser, el mismo Señor Jesucristo lo dijo ahí en Mateo 24, como en los días de Noé. En los días de Noé comían, se casaban, en fin, todas las cosas eran normales. Bueno, con lo que hay, ¿verdad?, en este mundo.
como ahorita también. ¿Comemos? ¿Bebemos? Sí. ¿Se casan? Sí. ¿Se divorcian? Sí. Eso sucedió en aquel entonces también. Bueno, así va a ser hasta que vino el diluvio. Ellos estaban despreocupados, hermanos. Como ahorita en la actualidad también el mundo está despreocupado. Así estaban en los días de Noé. En los cálculos que habíamos hecho yo y el hermano Camacho, hermanos, Matusalén se murió en el año del diluvio. Yo le dije al hermano, yo estoy seguro, hermano, que Matusalén estaba vivo cuando empezó a caer el agua. Cuando se empezaron a abrir las aguas del abismo, a salir de las aguas del abismo. Las cataratas del cielo se desatan. Y ahí estamos. ¡Ábreme, mijo, ábreme! Dios ya había cerrado la puerta. Claro, el hermano Camacho me dice, no, a lo mejor se murió antes. Bueno, pero el asunto es este. Se murió en el mismo año que Matusalén. El hombre que vivió más aquí en el mundo. Entonces, en ese momento la gente vivía normal, despreocupada, Noé trabajando con otros cientos de trabajadores ahí, despreocupados, y de repente, ¡pum!, se deja caer el diluvio, hermanos. Bueno, así va a ser la venida del Señor. No vivamos despreocupados, hermanos. Tengamos en mente lo que viene. No sabemos cuándo viene. El asunto es de que viene. Eso es un hecho, hermanos. El Señor viene. Vendrá cuando uno menos piensa. Mateo capítulo 24 y versículo 44. Estén preparados, dice allí el Señor, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Y así va a suceder, hermanos. Entonces, yo me pregunto, entonces, ¿por qué tanta señal? Entonces, ¿qué de estas señales? Bueno, hermanos, cuando leemos estas señales, está hablando precisamente acerca de lo que iba a suceder en la venida del Señor, pero cuando iba a hacer juicio contra Jerusalén, en el año 70, cuando viene el general Tito del ejército romano y destruye, hermanos, destruye totalmente la ciudad. Masada, según lo describe Flavio Josefo en su libro de la guerra de los judíos, dice: las calles corrían como ríos de sangre. Así lo describía Flavio Josefo, hermanos, en su libro. Un historiador judío que habló precisamente acerca de esa guerra, de esa destrucción que experimentó los israelitas. Bueno, hermanos, esas son las señales que se hablan en este pasaje. Pero claro, también hace mención de la venida del Señor en su segunda venida. El asunto es de que en esa venida no sabemos. Nadie sabe, hermanos, acerca de eso. Y vivimos en los últimos días. Pero ¿saben desde cuándo hemos estado viviendo los últimos días? Desde hace 2000 años. Pero para Dios son 2 días. Ahorita acabamos de entrar en el tercer día de Dios, desde que se dijeron, hermanos, estas palabras. Entonces, hermanos, ¿qué sabemos acerca de la venida del Señor? Bueno, primero, no habrá señales. Segundo, hermanos, no es un rapto. Si usted tiene una concordancia, póngale la palabra rapto y dígame dónde se encuentra en la escritura. No hay, hermanos. Un rapto es lo que hacen los narcos, los locos que agarran a la gente, la raptan y se la llevan y luego cobran dinero. Ese es un rapto. Lo hacen en contra, ¿verdad?, de la voluntad de la gente. Eso es un rapto, o no es un rapto eso. El Señor viene porque queremos que nos lleve, que nos tome a sí mismo con Él. Eso queremos nosotros. Cuando es en contra de la voluntad nuestra, entonces es un rapto. Entonces, ¿por qué, hermanos? ¿Por qué muchos miembros del cuerpo de Cristo no conocen mucho acerca del rapto? Bueno, porque la Escritura no lo enseña, hermanos. No lo menciona, y porque la Escritura no lo menciona, pues ¿para qué lo enseñamos nosotros?
Lo único que sí sabemos, hermanos, que la Escritura nos enseña, bueno, ahorita lo vamos a ver, son varias cosas. Algunos que enseñan el rapto, hermanos, dicen que involucra dos venidas del Señor. Ya vino una vez. Otros dicen que son dos venidas, porque primero dicen, es que una de las venidas es cuando viene por sus santos. Y otra venida, dicen ellos, viene con sus... ¡Ah, caray! Entonces, leamos adecuadamente y correctamente lo que dice el apóstol Pablo y escribe a los hermanos de Tesalónica, ahí en el capítulo número 4. Porque sí viene con sus santos, pero ¿cuáles santos? Bueno, si leemos ahí en el capítulo 4, versículo número 14, dice, si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús. Ahí viene con Jesús a los que durmieron en él, lo mencionamos hace un momento. Entonces, ¿por quiénes vienen? Por los que estamos vivos, hermanos. Los que estamos vivos. Por ellos vienen. Porque cuando dice más adelante lo que ya mencioné hace un momento, el Señor mismo viene con voz de mando, con voz de arcángel, o sea, se va a escuchar, hermanos. Si hay truenos que lo asustan, esto va a ser más potente. Así como allá en el Sinaí, cuando los judíos estaban allá en la base del cerro y Moisés estaba allá arriba, bueno, Moisés estaba ahí con ellos y les decía, no, que no nos hable Dios, no queremos que nos hable, porque era, hermanos, potente. Bueno, así viene el Señor Jesús con voz de mando, con voz de arcángel. ¿Cómo se oirá la voz de un arcángel? No lo sé, porque tampoco lo he escuchado. Yo tampoco. El apóstol Juan a lo mejor lo escuchó, pero es con voz de arcángel y con trompeta. ¿Cómo se habrá de escuchar? No lo sé, pero es nomás una imaginación nuestra y especulación también. El asunto es de que todos lo vamos a escuchar, todos, en todo el mundo. Y yo me he puesto a pensar, no se crean, si el Señor viene por aquí de este rumbo, entonces ¿qué va a pasar con los que están allá abajo? ¿Se han puesto a pensar eso? ¿A poco hay algo difícil para Dios? No, hermanos, no hay. ¿Cómo va a suceder eso? No lo sé tampoco, pero sí hay manera. Para Dios, para nosotros quizás no, pero para Dios todo es posible, hermanos. Aquí en este pasaje de la Escritura no habla de dos venidas, sino de lo que realmente va a suceder en la venida de nuestro Señor Jesucristo, porque el apóstol Pablo lo que está haciendo, hermanos, está animando a los hermanos, los está estimulando, hermanos, porque estaban preocupados por sus seres queridos que habían pasado de este mundo, como muchos de nosotros también nos preocupamos por los seres queridos que han pasado de este mundo al otro. Así estaban los hermanos ahí en Tesalónica. Dice, no se preocupen, no se entristezcan, no tengan tristeza como los otros que no tienen esperanza. Y les habla esto, lo que va a suceder en aquel día. Aquellos que ya partieron de nosotros y vinieron al Señor, obedecieron al Señor, entraron al Señor, por lo tanto, estaban en el Señor. Esos son los que vienen con Jesús. Y cuando Jesús viene, los que estamos aquí vivos, si es que estamos vivos, y si no, pues nos va a traer. Pero si estamos vivos, entonces por nosotros viene, porque es precisamente lo que va a suceder. Los muertos en Cristo resucitan primero, los cuerpos, el polvo, si era puro polvo, lo que quedó, van a salir, y al mismo tiempo nosotros, juntamente con ellos, va a ser algo hermoso, hermanos, eso es súper hermoso. Vamos a ser elevados con ellos en el aire, y vamos a recibir al Señor en el aire. Y luego dice el apóstol, y así estaremos siempre con el Señor. Y eso concuerda con lo que Él prometió allá en Juan 14. Y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Qué hermoso, hermano, va a ser ese día. Eso también nos debe de motivar a nosotros para venir al Señor, para obedecer al Señor si no le hemos obedecido, para estar en Él, porque necesitamos estar en Él. De otra manera, hermanos, nos vamos a perder.
Entonces, cuando venga por sus santos, hermanos, aquí en la tierra vendrá con sus santos que habían partido para estar con él. Eso es lo que va a suceder, hermanos, en ese día. ¿Se acuerdan lo que dice el mismo Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan capítulo 5, versículo 28 al 29? Todos los que están en los sepulcros oirán su voz. ¿Saben por qué van a oír la voz los que están en los sepulcros? Aún y cuando ya es polvo. ¿Se acuerdan cuando el Señor Jesucristo fue a la casa de Marta y de María y Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto? ¿Dónde está? Ya tiene 4 días que lo pusimos allá en el sepulcro. ¡Vamos! ¡Muevan la piedra! ¿Y qué hizo el Señor? ¡Lázaro! ¿Se imaginan ustedes la voz del Señor en ese momento para que un muerto de 4 días lo haya escuchado? Ahora, si eso lo sorprende, sorpréndase cuando venga en aquel día con voz de mando y con trompeta de Dios, porque los muertos, no de 4 días, los muertos de años, de miles de años, van a escucharlo. Lo van a escuchar. Eso es lo que va a suceder en aquel día. Todos los que están en el sepulcro oirán su voz, y aún los incrédulos. Porque aquellos hermanos que obedecieron a Dios van a resucitar para resurrección de vida. Pero los que no, para resurrección de condenación. Todos lo vamos a escuchar. Todos hermanos en aquel día. Pero acuérdense lo que dice Pablo a los Tesalonicenses. Muchos de esos van a ser elevados juntamente con los vivos que ya están en el Señor. Los otros van a resucitar, pero aquí se van a encontrar. Y van a sufrir eternamente, por la eternidad. En este universo y los elementos ardiendo serán quemados, dijo el Señor, dijo el apóstol Pedro. Eso es lo que va a suceder en aquel día. Entonces, no hay señales, como dicen algunos, de esas clases de señales, no es un rato. Por último, hermanos, tercer punto, porque siempre son 3 puntos. Bueno, siempre va a ser un día de victoria, hermanos. Va a ser un día de victoria. Ciertamente, hermanos, ustedes saben bien que hay muchos hermanos que viven de una manera innecesaria con el temor del regreso de Jesús. De cierto, hay algunos que dicen, no, que no venga. ¿Cómo que no venga? ¡Ven! Decían los hermanos allá en el primer siglo. ¡Ven, Señor Jesús! ¡Ven pronto! ¿Se acuerdan, Maranata? Y nosotros muchos dicen, no, que no venga. ¿Por qué? ¡Que venga! Ya, que se quite todo este sufrimiento, todo este afán, toda esta ansiedad, todo este dolor que tenemos ya en nuestros cuerpos. Bueno, los que ya pasamos los 50, ¿verdad? No sé si alguno ya pasó el tostón, pero mucho dolor, hermanos. Que venga el Señor, ya. Pero claro, es porque tenemos la confianza, porque tenemos la seguridad de que cuando Él venga, vamos a ser elevados. Que venga, hermanos, el Señor. Entonces, no se preocupe, va a ser un día de victoria. Mientras que ese día, hermanos, será un día de venganza y de destrucción a los que no obedecen, porque eso es lo que está escrito ahí en la segunda Tesalonicenses, capítulo 1, versículo número 8. No va a ser así para los hijos de Dios. Porque para los hijos de Dios, si usted lee el versículo número 7, hermanos, fíjense lo que dice el apóstol Pablo. Ustedes que son afligidos, ustedes que son atribulados, van a tener reposo juntamente con nosotros cuando venga el Señor en las nubes, con los ángeles en su poder, para castigar a estos malditos, para castigar a estos incrédulos, para castigar a estos que no han obedecido. Eso es lo que va a suceder. Pero aquellos que están en el Señor van a tener reposo, hermanos. Van a tener reposo. Un reposo, hermanos, como lo escribe acá el Sagrado Escritor de los Hebreos, capítulo número 4, ahí en el versículo número 9, dice, queda un reposo para el pueblo de Dios. ¿Cuál reposo? Bueno, ¿se acuerdan ustedes, hermanos, en la creación? Porque esto es lo que se trata aquí en este pasaje. Dios creó todo lo que existe en 6 días.
y en el séptimo día reposó Dios. En ese reposo de Dios es donde también vamos a entrar nosotros, si es que no hemos entrado, porque hay algunos que ya entraron. ¿Sabían ustedes? Ahí lo dice en Hebreos capítulo 4. Ellos, algunos de nuestros hermanos ya están en ese reposo. Por eso Pablo les dice a estos hermanos de Tesalónica, y dice, la iglesia de Tesalónica era una iglesia ejemplar, hermanos, en un principio. Porque los hermanos estaban trabajando, obraban. Los hermanos se amaban. Los hermanos divulgaban su fe. Pero aún así se preocupaban. Aún así, cuando eran atribulados, cuando eran perseguidos, porque fueron perseguidos. Lea Hechos capítulo 17 y ahí se va a dar cuenta, ¿no? Y si ustedes que son afligidos, perseguidos, tribulados, van a tener reposo juntamente con nosotros cuando venga el Señor Jesús. Y fíjense, hermanos, déjenme leo allí en Hebreos capítulo 4, para que nos demos cuenta precisamente cómo ciertamente algunos ya entraron a ese reposo. Sin embargo, hay otros que todavía aún no han entrado. Si usted lee allí, por ejemplo, cuando está haciendo referencia al pueblo de Israel, en un principio dice, tengamos temor, pero un temor reverente. No sea que, permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de ustedes parezcan no haberlo alcanzado. Y ciertamente muchos no lo alcanzaron, hermanos. Y no lo alcanzaron, ¿saben por qué? Porque no actuaron. Porque se les predicó a ellos también el Evangelio como a nosotros, la buena nueva. Así lo dice, hermanos. Si usted se fija allí en el versículo número 2, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído, entramos, ¿se fija? En el reposo. Y luego menciona, citando un pasaje allá de la Escritura, haciendo referencia a los judíos. No entraron, porque yo juré que no iban a entrar. ¿Y por qué no entraron? ¿Saben por qué no entraron? Por su desobediencia. Desobediencia. ¿Queremos entrar nosotros? Hay que obedecer. Por eso Pablo le dice a los hermanos de Tesalónica, van a tener reposo con nosotros cuando venga nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si usted sigue leyendo, hermanos, versículo, por ejemplo, brinquemos hasta el versículo número 5, y dice, y otra vez aquí dice, no entrará en mi reposo, por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, pero falta que algunos entren. ¿Qué implica? Que algunos ya entraron. Nuestros hermanos que han partido de este mundo y que fueron fieles al Señor, ya entraron. Los judíos que fueron fieles al Señor ya entraron, pero falta que algunos entren, ¿verdad? Ahí dice en el versículo número 5, por tanto, puesto que falta, 6, algunos faltan que entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de su desobediencia. Y luego, claro, está haciendo, ¿verdad?, un análisis, una comparación del reposo de la tierra prometida, como también implica y aplica al reposo, hermanos, de la eternidad. Por eso dice aquí más adelantito, versículo número 9, por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Y luego esta es la exhortación. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Hermanos, hay que esforzarnos, hay que hacer un esfuerzo para entrar, porque queda un reposo para el pueblo de Dios. Y ahorita estamos viviendo en el séptimo día para Dios, porque hemos entrado al milenio número 7. ¿Sabían ustedes eso? Hemos entrado al milenio número 7. Porque la tierra, hermanos, y toda la creación Adán inició hace 6.023 años,
según los cálculos que hemos hecho yo y el hermano Camacho. Así es, bueno, es lo que hacemos todos. Usted lo puede hacer también, nomás lea, ¿verdad?, los versículos del Génesis cuando habla de las edades, y este tenía tantos años cuando engendró a este, y tantos años cuando engendró a este. Sígale, es pura suma, no hay nada de cálculo ahí, hermano. Pura aritmética. Y va a sacar el mismo resultado. Entonces, hermanos, en Juan 2, 14, del 2 al 3, viene para tomarnos y para que estemos con Él. Eso es lo que va a suceder, hermanos. Cuando el Señor dice, vendré otra vez, está hablando de esa segunda venida, cuando viene por su pueblo, viene por su iglesia, para tomarnos consigo, y así vamos a estar para siempre con Él por toda la eternidad. Palabras de aliento que está escribiendo Pablo, hermanos, ahí en los Tesalonicenses. Por eso en el versículo 18 del capítulo 4 dice, por lo tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. ¿Cuáles palabras? Pues la promesa del Señor que Él viene, hermanos, lo acabamos de leer en Juan 14. Vendré otra vez y los voy a agarrar, los voy a tomar, van a estar conmigo para siempre. Eso es lo que nos debe de motivar, hermanos. Y eso es lo que Pablo les escribe. Ya son las 8, ¿verdad? Conclusión. Ahí está. Vivamos, hermanos, como expectantes, esperando. ¿Qué quiere decir, hermanos? Expectarlo no es uno que anda ahí en la expectativa, no. Uno que activamente está esperando la venida del Señor. ¿Cómo? Bueno, por medio, hermanos, de nuestra vida, por medio de nuestra conducta, por medio de nuestro servicio a Dios. Así es como vamos a vivir esperando. Por eso el apóstol Pedro, cuando dice, esperando y apresurándoos para la venida del Señor. Entonces hay que hacer eso. Hay que tener esa urgencia. No vivamos sin urgencia. Eso es urgente, hermanos. Eso es lo que está hablando Pedro. Cuando dice apresurándoos para la venida del Hijo de Dios. Porque Él viene. Él ha prometido, hermanos, que Él viene. Entonces, cuando hagamos esto, hermanos, no temamos a su venida, hermanos, sino regocijémonos, porque es un gran triunfo, hermanos, para todos nosotros cuando Él venga, cuando venga por nosotros. Y si tú no estás en Cristo, pues necesitas venir a Él. Ven a Él mientras hay oportunidades. Así es de que la enseñanza, hermanos, es para todos nosotros, pero también de igual manera para todos aquellos que todavía aún no obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, porque Él viene. Él viene y también viene en llama de fuego. Viene para dar reposo a algunos, pero viene para dar retribución y castigo a otros. Ahí lo dice en la segunda de los Tesalonicenses, capítulo 1, después del versículo 7. Hermanos, que Dios nos bendiga. Amén. Vamos a entonar un canto, mis hermanos, y vamos a entonar el canto número 36 del himnario de cantos espirituales. Pecador, ven al dulce Jesús. Canto número 36. Pecador, ven al dulce Jesús, y feliz para siempre serás, si en verdad me quisieres tener, al divino Señor hallarás. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Si cual hijo que necio pecó, vas buscando a sus pies compasión, tierno Padre en Jesús hallarás.
ti.